Continuamos reflexionando acerca del don sacerdotal. En este mes dedicado al sacerdote, por el 4 de agosto, día que se celebra el Santo Cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes. Antes de iniciar con la reflexión, escuchemos un testimonio de un sacerdote. Este sacerdote se llama José Rodrigo López Cepeda, de Guadalajara, México. Besó sus manos sacerdotales. En los campos de México, como en los de España, existe la bella costumbre de invitar al sacerdote a bendecir los campos de cultivo. En los primeros años de mi ministerio había hecho este rito lleno de tantas esperanzas para los hombres que viven de su trabajo en el campo. Recién llegado a México se me encomendó la atención como vicario cooperador de una zona rural y visitaba 24 comunidades dedicadas a las labores del campo. El primer año fui invitado por don Nicanor, un ranchero jalisciense curtido por los años, de intensos ojos azules y piel blanca. Rebasaba ya los 60 años, pero su constitución física, acostumbrada al trabajo, era la de un hombre joven y fuerte. Se le respetaba en el rancho por su prudencia y su sabiduría empírica. No podré olvidar la primera vez que se acercó a mí y me extendió su mano. Yo lo saludé como a otro más, dándole la mía, pero hizo un gesto que traté de evitar, y es que don Nicanor hizo el intento de besarme la mano. Con fuerza quise impedirlo, quizá por venir de España, donde toda forma de clericalismo se ha ido cambiando por la indiferencia e incluso el rechazo al sacerdote. Pero sin pensarlo, él me sujetó fuertemente la mano, la llevó a sus labios y con el sombrero descubierto y con la cabeza descubierta, la besó. Luego me miró a los ojos y me dijo con cierta autoridad en su voz: «No lo beso a usted, beso al Señor en sus manos consagradas que quiero bendiga a nuestros campos». Sabia lección me dio don Nicanor ese domingo después de la misa. Mis manos no habían sido besadas después del cantamisa en España. Eso se acostumbra más por un rito tradición que por un verdadero gesto de descubrir en esas manos pecadoras las manos del carpintero de Nazaret. En las manos de este hombre llamado al sacerdocio, las mismas manos del que multiplicó los panes, del que sanó a los enfermos, del que bendijo, del que lavó los pies a sus discípulos. Manos que fueron traspasadas por los clavos de la indiferencia, del rechazo, del rencor. Estas mis manos también son sus manos. Bendije los campos de don Nicanor y de sus hermanos, y aquella tierra sementera me bendijo a mí. Luego recibí en premio sus primeros frutos, aunque el verdadero premio ya lo había recibido antes. Mis manos, tus manos, Señor. Gracias, don Nicanor. Vamos ahora a reflexionar, después de este testimonio de ese sacerdote, vamos a reflexionar sobre la carta de Benedicto XVI, que se llama Nuestro Ser Sacerdote, una nueva y radical forma de unificación con Cristo. Y dice el Papa Benedicto XVI con respecto al sacerdocio: en el cenáculo, la tarde antes de su pasión, el Señor oró por sus discípulos reunidos en torno a Él, pero con la vista puesta al mismo tiempo en la comunidad de los discípulos de todos los siglos, los que crean en mí por la palabra de ellos. En la plegaria por los discípulos de todos los tiempos, Él nos ha visto también a nosotros y ha rezado por nosotros. Escuchemos lo que pide para los 12 y para los que estamos aquí reunidos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. El Señor pide nuestra santificación, nuestra consagración en la verdad. Y los envío para continuar su misión, y nos envía para continuar su misma misión. Pero hay en esta súplica una palabra que nos llama la atención, que nos parece poco comprensible. Dice Jesús: por ellos me consagro yo. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso Jesús no es de por sí el Santo de Dios,
como confesó Pedro en la hora decisiva de Cafarnaúm? ¿Cómo puede ahora consagrarse, es decir, santificarse a sí mismo? Para entender esto, hemos de aclarar antes que nada, lo que quieren decir en la Biblia las palabras santo y santificar o consagrar. Con el término santo se describe en primer lugar la naturaleza de Dios mismo, su modo de ser del todo singular, divino, que corresponde solo a Él. Solo Él es el auténtico y verdadero santo en el sentido originario. Cualquier otra santidad derivada de Él es participación en su modo de ser. Él es la luz purísima, la verdad y el bien sin mancha. Por lo tanto, consagrar algo o alguno significa dar en propiedad a Dios algo o alguien, sacarlo del ámbito de lo que es nuestro e introducirlo en su ambiente, de modo que ya no parezca a lo nuestro, de modo que ya no pertenezca a lo nuestro, sino enteramente a Dios. Consagración es pues un sacar del mundo y un entregar al Dios vivo. La cosa o la persona ya no nos pertenece ni pertenece a sí misma, sino que está inmersa en Dios. Un privarse así de algo para entregarlo a Dios, lo llamamos también sacrificio. Ya no será propiedad mía, sino suya. En el Antiguo Testamento, la entrega de una persona a Dios, es decir, su santificación, se identifica con la ordenación sacerdotal, y de este modo se define también en qué consiste el sacerdocio. Es un paso de propiedad, un ser acabado del mundo y entregado a Dios. Con ello se subraya ahora las dos direcciones que forman parte del proceso de la santificación-consagración. Es un salir del contexto de la vida mundana, un ser puesto aparte para Dios, pero precisamente por eso no es una segregación. Ser entregados a Dios significa más bien ser puestos para representar a los otros. En esta primera parte que hemos escuchado, donde en el escrito de Benedicto XVI habla de nuestro ser sacerdotal, de nuestro ser sacerdote, habla acerca de la cuestión de lo que es un sacerdote, que él dice que es una consagración. Y el sacerdote, siendo consagrado, pasa a formar parte de Dios. No pasa a formar parte ya del pueblo, sino solamente de Dios. Como él lo dice, la consagración también es un sacrificio. Por lo tanto, lo que hace el sacerdote es sacrificarse por los demás. Te invito a que en este día ores también por aquel sacerdote que te bautizó, aquel sacerdote que te casó, aquel sacerdote que te dio la unción, que te confesó, o aquel sacerdote que es tu párroco. Y te invito a que eleves una oración pidiendo específicamente por ese sacerdote, diciendo: guarda, Señor, a tus sacerdotes que todos los días te inmolan en el altar. Protégelos porque sin ser del mundo han de vivir en él. Cuando los placeres mundanos los seduzcan, sácialos con las delicias de tu corazón. Defiéndelos y consuélalos en las horas de amargura, cuando crean estéril toda su vida de sacrificio por las almas. Atráelos, porque no tienen más que a ti. Presérvalos inmaculados como la hostia santa que diariamente estrechan en sus manos. Bendice todos sus pensamientos, palabras y obras. Amén.